Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Y puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeré, la escucharé, y esta palabra cambiará mi vida para siempre. Porque he entendido que quien tiene una palabra, lo tiene todo. Dios le bendiga. El Señor le bendiga. Que la bendición del Señor sea sobre cada uno de vosotros en esta preciosa mañana. Quiero felicitarte por haber escogido estar en la casa de Dios. Creo que podemos darle un gran aplauso a nuestro Dios por darnos la oportunidad de amanecer con vida un día más, para honrarlo, para bendecirlo, para servirle, para darle gracias. Es un gran privilegio servirle a Dios. Él es honorable, ¿sí o no? Amén. Los saludo en el nombre del Señor Jesucristo y es un placer estar con ustedes en esta mañana. Y también a nombre de nuestra iglesia, Ministerio de Restauración Jesucristo Vive, y de mi amada esposa Gladys y mi familia. Un saludo muy especial para ustedes. Doy gracias a Dios que vuestro pastor comparte su púlpito con su siervo en esta mañana. Quiero felicitarte por haber seleccionado una familia pastoral tan honorable, tan especial para guiar tu vida espiritual. Saludo a mi pastor y mi amigo Vladimir Rivas y la pastora y familia pastoral donde quiera que estén en este día. Vamos a compartir una palabra y vámonos para el libro del libro de los Hebreos. Ahí vamos a compartir el capítulo 11. El versículo 1 dice la Biblia: en el nombre del Señor. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Padre, gracias. Ayúdame a compartir tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. La fe escandalosa. Ya sé que se está tratando ese tema, esa temática, y quiero hablarle hoy precisamente acerca de la fe escandalosa. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es decir, que si tenemos fe en Dios, toda cosa se resuelve, toda situación se arregla. La fe es convicción y la fe con acción es convicción. Es decir, que tenemos que accionar, avanzar en lo que estamos creyendo y hacerlo en el nombre de Jesús. Diga: en el nombre de Jesús. Entonces, ¿la fe en quién? Vamos a hablar acerca de la fe en Dios y lo que puede hacer cuando uno cree. La palabra fe siempre está ligada a creerle a Dios, porque la duda y la incredulidad van de la mano, y la fe y el creer también son aliados. Entonces vamos a creer a Dios. Entonces, si creemos a Dios, vamos a ver la información que tenemos acerca de Él. ¿Quién Dios dice que es? ¿Qué Él puede hacer? Primero, Dios es el único ser increado, infinitamente todopoderoso y creador de todo lo que existe. Es decir, que usted y yo no tenemos la fe en cualquier ser humano ni en cualquier cosa. Es en el Dios todopoderoso que tenemos nuestra fe y nuestra confianza y nuestra esperanza. Por eso estamos en buenas manos. Amén. Estamos en buenas manos. Entonces, el ser humano no es quien define su futuro. Su futuro lo define Dios. ¿Por qué? Porque el ser humano no apareció solo de la nada. Todos miramos, como dice la palabra, lo vamos a ver más adelante, cómo Dios creó el universo. El poder imperativo de su palabra es creador, es creadora la palabra de Dios. Fue una orden que usted recibió en el vientre de la madre de formarse.
Es una orden del trono de la gracia. Y como fue una orden, usted está existiendo y estamos viviendo por la gracia de Dios. Sea Dios adorado. Por la gracia de Dios tenemos vida y tenemos la esperanza de la vida eterna, creyendo en la fe en Dios. ¿Cuánto le creen a Dios aquí? Si le cree a Dios, podrá ver lo imposible resuelto. Por eso admiro mucho sus pastores. Siempre lo he observado con una fe inquebrantable. Cuando comenzó el proyecto de Compás, yo venía y yo miraba trabajando y todo. Eso era un sueño, pero había fe. Y cuando hay fe, Dios obra. La fe escandalosa produce y genera acción y poder, y se resuelve y se aclaran las cosas del mundo celestial que no conoce la raza humana. Hay una orden dada a su favor. Ya esa orden está dada, solo es creerlo y aceptar lo que Dios dice que es y quiénes somos nosotros. Nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Qué más podemos pedir? Nuestras vidas están realizadas cuando tenemos a Dios en el corazón. Y si tenemos a Dios en el corazón, nuestras vidas serán guiadas por el camino de la luz y la esperanza y la verdad todo el tiempo. Porque el que tiene a Dios en su corazón lo tiene todo. Como dice compa, el que tiene una palabra lo tiene todo. Dale la gloria al Señor. Si tiene la palabra de Dios adentro de ti, la palabra de Dios produce fe. Produce y genera fe. Verso 23 del capítulo 10. Mantengamos pues firme sin fluctuar la profesión de vuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Mantengamos firme sin fluctuar. Y la palabra fluctuar es la palabra vacilar o moverse de un lado a otro, como cuando un cuerpo es echado al agua y va sin una dirección, sin rumbo. La palabra fluctuar es dudar de lo que Dios dice. Dale de comer a tu fe y tus dudas se morirán de hambre. Tus dudas se morirán de hambre si le da de comer a tu fe. Y la palabra de Dios es la medicina para aumentar nuestra fe. La fe escandalosa que vemos en la Biblia, porque está en la Biblia. La muerte y resurrección de Jesús fue un escándalo para los que no tenían fe y confianza en Dios. Era un escándalo la resurrección de Jesús. Pero para los que tenemos fe fue la esperanza de vida y poder. Para los que tenemos fe en Dios, allí está todo lo que el ser humano necesita. Está escrito, Cristo decía: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esas son las palabras de esperanza que Dios le da a la raza humana. Nadie puede prometer eso, absolutamente nadie. Él lo puede prometer porque Él es la vida. Él es todopoderoso. Él es Dios. Diga amén. Y como Él es Dios, Él puede decir y puede probar en cualquier momento lo que Él dice que es. Entonces, ¿para qué tanta información en la Biblia? ¿Por qué Dios trata de darnos toda la información posible acerca de Él? Simplemente para llevarte a creer en Él y a tener fe y confianza en Él. Hay seres humanos que quisieran ver a Dios para poder creerle, pero eso no funciona así. Dios quiere que la gente crea que Él es real por la fe. Así como el universo fue creado de lo que no se veía, así por la palabra de Dios fue creado, incluyendo todo lo que existe. El ser humano es un ser muy especial. El ser humano es divino terreno. Es la corona de la creación de Dios.
Es impresionante que usted y yo somos seres humanos, que Dios escogió, porque el hombre no es quien escoge nacer, es Dios. Diga amén, diga gloria a Dios por eso. Aleluya. Usted podía haber nacido cualquier otra cosa, un animal, un gato, un perro, cualquier cosa. Pero usted es un ser humano, la corona de la creación de Dios. Y la Biblia dice, nosotros somos creados para la alabanza de su gloria. Aleluya. Usted y yo somos creados exclusivamente para la gloria de Dios. ¿Qué más podemos pedir? Entonces, la fe de los creyentes es probada, porque salvarse no es cosa fácil. Si fuera fácil, no hubiera nadie en el infierno. Es un combate, es una lucha, es una batalla. Por eso Pablo decía, prosigo al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Prosigo. Voy a darle continuación a lo que estoy haciendo. Mira, cuando una persona tiene fe en Dios, ora por lo imposible y lo imposible se hace visible en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque Dios siempre va a premiar la fe de la gente que le cree a Él. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Son incontables los milagros que Dios continúa haciendo en su iglesia. Y usted es un milagro de Dios. Si amaneció respirando hoy, usted está entre los milagros de Dios. Que aunque el ser humano trata de negar a Dios y sacarlo de este mundo, Dios sigue en su trono establecido en el cielo. Y da la orden de todo lo que sucede. Amén, diga amén. Es decir, que el ser humano tiene cientos de músculos sincronizados con el cerebro y adentro tiene conciencia. Y la palabra conciencia está combinada con adentro, ciencia, conocimiento. El ser humano tiene conocimiento de las cosas que le rodean y sabe quién es. Por eso es que ningún ser humano llegará aquel día delante de Dios con ninguna excusa. Todo ser humano sabe quién es y adentro tiene un vacío que el único que lo puede llenar se llama Jesucristo. El único que lo puede llenar se llama Jesucristo. Sin Jesucristo no hay vida. Sin la fe en Jesucristo nadie podrá contar victoria. Oh, gloria a Dios. ¿Cuánto alaban la gloria del Señor? Verso 35, capítulo 10. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Verso 38, mas el justo por fe vivirá. Y si retrocediere, no agradará mi alma. Una persona sin fe es como un caminante sin pierna. Es como una cuerda sin guitarra. O mejor dicho, una guitarra sin cuerda, una cuerda sin guitarra. Una persona sin fe es como alguien que va conduciendo su vehículo mirando por el retrovisor. Es como un barco sin timón. Pero una persona con fe en Dios está realizado y lo que pida le será resuelto en el nombre de Jesús. Jesucristo quiere gente de fe y la fe escandalosa es poderosa en la Biblia. Aleluya, la fe escandalosa produce gloria de Dios en la tierra. La palabra escándalo está ligada a cuando en el camino, en el original griego, ponían una piedra y alguien tropezaba. Es decir, que era como una sorpresa que la persona se llevaba, que no se daba cuenta. Escándalo, impresión, ruido. Cuando hay fe escandalosa, produce ruido en el mundo espiritual.
Y en el mundo espiritual se mueven los escombros cuando hay fe en el poder de Dios. Él quiere y puede hacerlo. Él puede crearte un brazo, una pierna, sangre nueva. Él puede hacer cualquier milagro en tu vida. Solo recíbelo en esta mañana y créelo. Lo que sea que está necesitando, Dios lo puede hacer. Aleluya. Él puede cambiar tu destino. En medio de todo esto que se vive en el mundo, hay miedo, hay preocupación. Aún los mismos científicos no saben en qué va a parar todo esto. Pero la iglesia de Jesucristo está preocupada, está nerviosa. Yo veo que ustedes están tranquilitos aquí. Dicho sea de paso, vivir en El Salvador es una bendición. El salvadoreño vive tranquilo. No es tanto ajetreo como allá en Estados Unidos. Aquí se vive como más relajado. No se desespera fácilmente. Pues déjame decirte, el que tiene fe en Dios, muy difícil verlo preocupado o preocupada. La fe en Dios destruye las preocupaciones. La fe escandalosa para los que no tienen fe y confianza en Dios es un escándalo. Pero para los que creen en Cristo todo es posible, porque actuamos y vivimos en lo sobrenatural de Dios. Dios puede hacerlo, dígame. Dios puede cambiar las cosas a tu favor. Aunque parece difícil, Él lo puede hacer. Y más en estos últimos tiempos en que estamos viviendo, que la gente necesita a Dios hoy más que nunca. Es como una emergencia. Usted y yo necesitamos a Dios profundamente. La fe en Dios te lleva al diálogo y a la comunión y a la oración con el Señor. Cuando uno tiene fe, no anda correteando por allá y por acá, viene a la presencia de Dios. Y aquí hay una palabra que quiero compartirte hoy. Dice, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Dice, porque es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Qué belleza esta palabra. Wow. Hay promesa que Dios ha hecho. Dios es un Dios de promesas y un Dios de compromiso, que ha empeñado su palabra con la gente que le cree a Él. Para eso está escrito. Para eso es que Dios trata de animarnos a nosotros y animarnos a creer en Él. ¿Cuántos están animados a creerle a Dios? Amén. Si le cree a Dios, te felicito. Entonces, pastor, ¿qué hago para que se produzca en medio de mi corazón, en medio de mi espíritu, fe? Bueno, la fe va ligada a creer y confesar la victoria aunque no esté viendo nada. Comienza a confesar como viendo al invisible. Confiesa lo que quieres y cada día decláralo. Y en el mundo espiritual Dios te da a conocer y te da a respetar. Porque los demonios saben quiénes son la gente que tienen fe en Dios. Por eso la Biblia dice, los demonios creen y tiemblan. Yo recuerdo muchos años atrás, estoy hablando más o menos como en el 93, que estuve predicando en un pueblito pequeñito llamado Santa Clarita, ya cerca de Santa Rosa de Lima. Y estaba ahí predicando la palabra y Dios comenzó a obrar, a hacer cosas extraordinarias. Porque siempre me han gustado los milagros de Dios. Y de repente, en medio de la multitud, de todo lo que Dios estaba haciendo, se llenó tanto aquella plaza, aquel lugar donde estábamos, que la gente se subía en los techos de la casa para ver lo que Dios estaba haciendo. Porque en ese tiempo todavía no había tanto evangelio aquí. Ahora no, ya El Salvador tiene evangélico por todas partes. Y eso es una maravilla de Dios con ustedes. Yo bendigo a Dios por la República del Salvador. Démosle un aplauso por eso a Dios. Bendigo a Dios por esta tierra, el purgarcito de América. Y entre la multitud de la gente que necesitaban, de repente subieron a alguien a la plataforma. Yo no sabía lo que era, que estaba sucediendo en la vida de aquel hombre. Y me comunicaron, es que él es ciego y él tiene fe de que Dios lo va a sanar. Y yo le dije, en la Biblia dices que los ciegos ven, los sordos oyen, los mancos son sanados,
En la Biblia está escrito lo que Jesucristo comenzó a hacer y sus discípulos y la gente que predicaron el evangelio. Aquel ciego pasa, oramos por él, se va. Yo recibo luego una llamada donde el ciego en ese mismo instante quedó sano para la gloria de Dios. Diga: para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Porque los milagros no son para proyectar un ser humano, son para promover el reino de Dios, para que la gente entienda que Dios es todopoderoso y Él puede y quiere hacerlo. Bueno, después más o menos como de 20 años, el hombre apareció en uno de los cultos de vuelta que tuvimos allá en el oriente y trajo su familia y me dijo: yo vengo a recordarle, ¿usted se recuerda de mí? Y yo le dije: no recuerdo bien. Me dijo: yo soy aquel ciego que hace muchos años usted oró aquí y todavía estoy viendo. Dios es real. Alabado sea el nombre de Dios. Dios es capaz de hacer cualquier cosa cuando hay fe en el poder de Dios. Póngase sobre su pie, por favor. Padre, gracias por esta mañana preciosa. Gracias por la oportunidad que tú me brindas de anunciar el evangelio, de predicar tu palabra. Le he dicho a este pueblo, Padre, este es un pueblo de fe y un pueblo con palabra tuya y palabra viva, palabra direccional. Este es un pueblo, Padre, que te cree a ti y que ha creído en el poder de Dios. Por eso está aquí. Y quiero presentarte cualquier necesidad en este pueblo. Cualquier cosa hoy se resuelve. En el nombre de Jesús. Señor, que el Espíritu de Dios derrame gracia de manera sobrenatural. Señor, bendice vuestro pastor allá en el Ecuador haciendo tu obra. Bendice la familia pastoral. Bendice el liderazgo de esta iglesia. Bendice este pueblo completo, Señor, de manera sobrenatural. Dale mucho más bendiciones de lo que le ha dado. En el nombre de Jesús. Amén. Si hubiese alguien que no conoce a Cristo y quiere recibir a Jesús en su corazón, con mucho gusto estoy aquí para orar por usted. Yo quiero orar en esta mañana por personas que tengan alguna necesidad y te quiero ungir con aceite. Yo no sé cuál es tu necesidad hoy, pero Dios sabe cuál es. Dios puede resolver tu situación en el nombre de Jesús. Yo voy a orar para que las personas puedan, lo que no han recibido, el bautismo con el Espíritu Santo, hoy lo puedan recibir en el nombre de Jesús. Y aquellas personas que necesitan algún milagro, una sanidad, alguna provisión, quizás su situación sea en su familia, en su hogar, quizá con su esposo, con su esposa, con sus hijos. Quizás su situación sea un problema emocional. Quizás su situación sea un problema económico. Yo no sé a dónde está el problema. ¿Le gustaría pasar? Levanten las manos los que tienen alguna necesidad de Dios, que quieren que Dios obre.